Mi nombre es el Dr. Arthur Hartman. Pasé toda mi carrera trabajando como cirujano, operando piernas y corazones de las personas. Y pasé 30 años sin saber algo que lo cambió todo, cuando finalmente descubrí la verdad. Déjenme contarles lo que pasó. Solía dar a mis pacientes exactamente el mismo consejo que cualquier otro médico les daba. Cuando se quejaban de pies fríos, hinchazón o mala circulación, les decía que simplemente salieran a caminar más. Les decía que elevaran las piernas. Les recetaba calcetines de compresión apretados. Y luego veía a esos mismos pacientes regresar a mi clínica meses después, con peor hinchazón, dolor punzante y llagas de curación lenta. Los vi sufrir caídas terribles. Les estaba diciendo que hicieran el ejercicio más común recomendado para la mala circulación, y en realidad estaba retrasando su recuperación. Tuve que enfrentar una verdad terrible. Estaba equivocado y los estaba poniendo en peligro. Necesito explicar qué es lo que realmente sucede en sus piernas. La mala circulación no es solo una molestia menor. No es solo tener los dedos de los pies fríos en invierno. Después de cumplir los 60, la mala circulación puede empujarlos silenciosamente hacia cosas terribles. He visto cómo empuja a mis pacientes hacia llagas de curación lenta. He visto que causa infecciones profundas. En casos severos, tuve que realizar amputaciones. Me sentía avergonzado. Odiaba hacerlas. Aprendí que la mala circulación es una de las primeras señales de advertencia de que su corazón y sus arterias están bajo un estrés masivo. El problema que enfrenté en mi clínica fue que la mayoría de la gente no entendía qué es realmente la mala circulación. Permítanme explicarlo. Es simplemente que su sangre no logra bajar a sus pies y volver a su corazón de manera eficiente. Después de los 60, sus arterias pueden tensarse y estrecharse. Sus venas se debilitan. La sangre comienza a acumularse pesadamente en la parte inferior de sus piernas. Miré los datos médicos. A los 70 años, casi 1 de cada 5 adultos tiene una enfermedad arterial periférica medible en sus piernas. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? Muchos de mis pacientes ni siquiera sabían que la tenían todavía. Es exactamente por eso que los cirujanos como yo no adivinamos sobre esto. Vemos de primera mano lo que sucede cuando la circulación no se restaura a tiempo. Vemos cómo una pequeña hinchazón se convierte en una llaga abierta. Vemos cómo el equilibrio de un paciente falla. Luego, una mala caída inicia un declive rápido y aterrador. Pero finalmente encontré buenas noticias. Y aquí está lo que no entendía entonces. La verdadera rehabilitación no depende del conteo de pasos. Depende de movimientos específicos que empujan físicamente la sangre de regreso al corazón. Una vez que entendí exactamente qué músculo impulsa esa bomba, la solución se volvió sorprendentemente simple. Voy a guiarlos a través de los 5 movimientos exactos que finalmente aprendí a recetar. Estoy guardando el mejor para el final. Porque cuando entiendan esta ciencia simple, nunca volverán a mirar el ejercicio después de los 60 de la misma manera. Este conocimiento podría ser, literalmente, la diferencia entre caminar con fuerza a los 80 o necesitar un bastón a los 70. Movimiento número 5. Activación de la pantorrilla. Comencemos con el movimiento número 5. Esta es la activación de la pantorrilla mediante el bombeo del tobillo. Cuando vi este movimiento por primera vez, parecía casi demasiado simple para importar. Lo descarté. Pero la ciencia y los estrictos protocolos de rehabilitación quirúrgica me contaron una historia muy diferente. Este es ahora el primer movimiento que receto después de una cirugía de pierna. Lo hago para prevenir un colapso total de la circulación en mis pacientes. Aquí está el por qué esto importa más de lo que creen. Sus pantorrillas contienen lo que los médicos llamamos la bomba muscular venosa. Les digo a mis pacientes que piensen en ella como el segundo corazón del cuerpo. Cada vez que este músculo de la pantorrilla se contrae, aprieta físicamente las venas de la parte inferior de sus piernas. Actúa como una esponja apretada, empujando la sangre de regreso hacia su corazón real. Después de cumplir los 60, esta bomba se debilita increíblemente rápido. Esto es especialmente cierto si pasan sentados en una silla gran parte del día. Cuando este músculo rinde por debajo de lo normal, la sangre se acumula en sus tobillos y sus pies. La hinchazón aumenta rápidamente. La entrega de oxígeno a sus tejidos cae. Su curación se ralentiza hasta detenerse casi por completo. Leí estudios clínicos en rehabilitación vascular. Mostraron que el simple bombeo del tobillo puede mejorar significativamente el retorno sanguíneo. Reduce la hinchazón en adultos mayores. Ni siquiera tienen que ponerse de pie o caminar para hacerlo. La clave no es la intensidad. La clave es la consistencia y el movimiento deliberado. Enseño a mis pacientes a realizar esto correctamente en mi consultorio. Les digo que se sienten en una silla resistente, con los pies planos sobre el suelo desnudo.
Levanten los dedos de los pies apuntando hacia las espinillas, mientras mantienen los talones presionados firmemente contra el suelo. Luego, presionen los dedos de los pies profundamente en el suelo y levanten los talones. Es exactamente como si estuvieran pisando fuerte el pedal del acelerador de un coche. Esa es una repetición. Deben moverse lentamente y con control total. No se apresuren. Les digo que apunten de 20 a 30 repeticiones, 2 o 3 veces todos los días. Verán, pueden hacer esto mientras ven la televisión en su sala. Pueden hacerlo mientras leen un libro. Pueden hacerlo mientras están sentados en la mesa de la cocina desayunando. Este movimiento restaura una acción de bombeo que caminar solo a menudo no logra activar. Caminar depende en gran medida del impulso hacia adelante. Los bombeos de tobillo crean contracciones musculares deliberadas. Estas contracciones exprimen la sangre estancada de la parte inferior de sus piernas. Eso significa pies más calientes. Significa menos hinchazón alrededor de sus tobillos. Significa una reducción de la presión en sus venas frágiles que envejecen. Honestamente, también es una de las formas más seguras de comenzar a mejorar su circulación, si el dolor articular, los problemas de equilibrio o la fatiga profunda limitan su movilidad diaria. Nunca dejaría que mis padres simplemente se sentaran en el sofá sin hacer estos bombeos. Movimiento número 4. Elevación sentada para el retorno venoso. Pero los bombeos de tobillo solo despiertan el sistema. El siguiente movimiento fortalece el músculo exacto que evita que la sangre vuelva a caer en primer lugar. Ahí es donde comienzan los verdaderos cambios en la circulación para ustedes. El movimiento número 4 es la elevación sentada para el retorno venoso. Si piensan que estar sentados significa que este ejercicio es fácil, están a punto de llevarse una gran sorpresa. Leí un estudio de 2024, publicado en los Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Encontró que los adultos mayores de 60 años, que realizaron elevaciones de piernas sentados con una resistencia muy ligera, mejoraron su velocidad al caminar en un 28%. Mejoraron su capacidad para subir escaleras en un 45%. En solo 8 cortas semanas. No lo sabía en ese momento, pero esos números importan mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. La velocidad al caminar no es solo una cuestión de aptitud física. Los médicos lo llamamos el sexto signo vital. Una velocidad al caminar más lenta está fuertemente vinculada a un riesgo de caída mucho mayor. Conduce a una pérdida total de independencia. Conduce a una vida más corta. Me sentí asustado cuando me di cuenta de cuántos de mis pacientes caminaban demasiado lento. Aquí está exactamente por qué este ejercicio funciona tan bien cuando caminar normalmente simplemente no lo hace. Las elevaciones de piernas sentados se dirigen a sus cuádriceps y a sus flexores de la cadera al mismo tiempo. Obligan a su núcleo tenso a estabilizar todo su cuerpo. Estos son los músculos exactos que mantienen sus piernas funcionando cuando se ponen de pie, suben escaleras empinadas o se levantan de una silla baja. Caminar de forma tradicional apenas desafía estos músculos lo suficiente como para detener el declive relacionado con la edad. Y cuando esos músculos grandes se contraen durante una elevación de pierna, no solo construyen fuerza física bruta, aprietan las venas masivas en la parte superior del muslo, ayudan a impulsar la sangre pesada de regreso al corazón. Esto reduce severamente ese peligroso efecto de acumulación en la parte inferior de su cuerpo. Así es como enseño a mis pacientes a hacer esto correctamente. Siéntense erguidos en una silla de cocina resistente. Presionen su espalda firmemente contra el respaldo. Mantengan ambos pies planos sobre el suelo. Lentamente levanten una pierna recta frente a ustedes. Mantengan su rodilla tan recta como puedan cómodamente. Sosténganla allí en el aire durante 2 segundos completos. Luego bájenla lentamente sin dejar que el pie caiga pesadamente al suelo. Esa es una repetición. Hagan de 10 a 15 repeticiones en una pierna. Luego cambien al otro lado. El detalle que la mayoría de la gente pasa por alto por completo es su postura. Mantener la espalda presionada firmemente contra la silla evita que usen el impulso. Obliga a los músculos correctos de la pierna a hacer todo el trabajo pesado. De ahí proviene exactamente el beneficio para la circulación. A medida que esto se vuelve más fácil, les digo a mis pacientes que añadan una resistencia ligera. Pueden usar pesas ligeras para los tobillos o una simple banda elástica de resistencia. Incluso 1 o 2 kilos marcan una gran diferencia. La investigación muestra que sus músculos responden a la resistencia progresiva a cualquier edad. Los adultos mayores a menudo mejoran mucho más rápido porque parten de una base más baja. Este simple movimiento reduce la rigidez y mejora inmensamente su tolerancia al caminar.
Movimiento número 3. Caminata con bombeo de pantorrilla con apoyo. Pero incluso unos muslos fuertes no los protegerán si su delicado sistema de equilibrio no está funcionando correctamente. Eso nos lleva directamente al movimiento número 3, la caminata con bombeo de pantorrilla con apoyo. Este es un grupo muscular que los médicos rara vez evalúan en un chequeo anual normal. Pero aprendí que a menudo es la primera razón por la que las personas mayores pierden su independencia diaria. Leí un informe histórico citado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Me impactó. Encontró que la fuerza de la pantorrilla es uno de los predictores más fuertes de si alguien mayor de 60 mantiene su vida independiente en casa. Las personas mayores con pantorrillas más fuertes tenían drásticamente menos caídas. Eran mucho menos propensas a necesitar un centro de vida asistida. Aquí está el por qué eso importa tanto para su salud. Sus músculos de la pantorrilla actúan exactamente como una bomba de agua mecánica. Cada vez que se contraen, aprietan las venas profundas y ocultas de la parte inferior de la pierna. Fuerzan la sangre hacia arriba contra el fuerte tirón de la gravedad. Unas pantorrillas débiles significan que la sangre se acumula en la parte inferior de su pierna. La hinchazón aumenta, la entrega de oxígeno cae bruscamente y sus reacciones físicas de equilibrio se ralentizan terriblemente. Por eso mis equipos de rehabilitación se obsesionan con este movimiento simple. No solo construye fuerza bruta, reentrena su circulación sanguínea y su equilibrio al mismo tiempo. Esa es la combinación exacta en la que confía su cuerpo para prevenir una caída terrible que rompa huesos. Para realizar este ejercicio correctamente, párense detrás de una silla de comedor resistente o de la encimera de su cocina. Sujétense ligeramente con las manos por seguridad. Elévense sobre las bolas de sus pies. Levanten los talones tan alto como les sea cómodo. En la parte más alta del movimiento, hagan una pausa de 2 a 3 segundos. Miren al frente, a la pared, no hacia sus pies. Luego bájense lentamente. Tomen unos 3 segundos completos para volver al suelo. La clave absoluta aquí es el tiempo. Esa breve pausa en la parte superior es donde ocurre la realidad médica. Obliga a su sistema de equilibrio y a sus músculos de la pantorrilla a trabajar juntos simultáneamente. Eso es exactamente lo que sucede cuando intentan recuperarse durante un mal tropiezo en la acera. Empiezo con mis pacientes con 10 repeticiones. Ellos suben hasta 20 o 25 a medida que mejora la fuerza de sus piernas. Con el tiempo, este único movimiento mejora la estabilidad de su tobillo, su circulación profunda y su velocidad de reacción, todo a la vez. Es una de las formas más directas de reducir la pesadez y la hinchazón de las piernas, al tiempo que reduce el riesgo de caídas. Y hace todo esto sin estresar sus frágiles articulaciones de la rodilla. Nunca dejaría que mis padres pasaran sin hacer estos bombeos de pantorrilla con apoyo. Movimiento número 2. Sostenimiento de circulación en una sola pierna. Ahora nos acercamos a los 2 ejercicios principales. Aquí es donde todo cambia por completo para su cuerpo. El movimiento número 2 es el sostenimiento de circulación en una sola pierna. Nuestro segundo puesto es para el sostenimiento en posición de una sola pierna. Es uno de los ejercicios que los cirujanos ortopédicos consideran ahora absolutamente esenciales para cualquier persona mayor de 75 años. Antes de descartar esto como un simple truco de equilibrio, escuchen lo que dice la investigación médica. Grandes estudios de población muestran que la capacidad de mantenerse sobre una sola pierna es uno de los predictores más fuertes de futuras caídas, pérdida de movilidad y declive físico rápido después de los 60. De hecho, los adultos que fallan una prueba simple de equilibrio sobre una sola pierna en mi consultorio tienen varias veces más probabilidades de experimentar caídas graves que requieran hospitalización en los próximos años. Y sé, por amarga experiencia clínica, que una vez que comienzan las caídas, la circulación de las piernas casi siempre empeora, no mejora. Aquí está exactamente por qué esto importa para su flujo sanguíneo. Cada vez que se paran sobre una pierna, los músculos de la pantorrilla, el tobillo, la cadera y el núcleo se ven obligados a contraerse continuamente solo para mantenerlos erguidos. Esa contracción sostenida y tensa crea un efecto de bombeo muscular prolongado. Empuja la sangre hacia arriba de manera constante en lugar de dejar que se acumule en la parte inferior de las piernas. Caminar normalmente nunca crea esta demanda específica en su cuerpo. Cuando caminan por la calle, solo están sobre una pierna durante una pequeña fracción de segundo. Los sostenimientos en una sola pierna obligan a la bomba interna a permanecer encendida. Y aquí es donde la circulación saludable y la prevención de caídas se superponen perfectamente. Cuando el equilibrio disminuye, las personas naturalmente se mueven menos por puro miedo.
miedo. Cuando el movimiento cae, el flujo sanguíneo se ralentiza, la hinchazón aumenta en los tobillos, el dolor articular se eleva, la confianza desaparece por completo. Así es como comienza la terrible espiral descendente para tantos adultos mayores. Lo vi suceder en mis propios pacientes y me sentí vacío porque no lo detecté lo suficientemente pronto. Así es como enseño a mis pacientes a realizar esto adecuadamente. Párense junto a una encimera de cocina, una silla pesada o una pared sólida. Coloquen una mano ligeramente sobre ella para apoyarse. Desplacen todo el peso de su cuerpo hacia una pierna. Levanten el otro pie solo 1 o 2 pulgadas del suelo. No necesitan levantarlo mucho. Manténganse muy erguidos. Mantengan los ojos mirando hacia adelante. Eviten apretar el suelo con fuerza con los dedos de los pies. Mantengan esta posición exacta durante 20 a 30 segundos. Respiren normalmente. Luego cambien a la otra pierna. Eso es una serie. Comiencen con 2 rondas por lado. A medida que esto les resulte más fácil, reduzcan cuánto dependen de su mano para apoyarse. Eventualmente, podrán simplemente mantener su mano suspendida sin tocar la encimera en absoluto. Lo que hace que este ejercicio sea tan poderoso no es solo el equilibrio, es el tiempo bajo tensión. Esas contracciones musculares sostenidas mantienen la sangre en movimiento, fortalecen los músculos estabilizadores, reentrenan su sistema nervioso para reaccionar mucho más rápido cuando tropiezan. Los estudios muestran consistentemente que mejorar el equilibrio en una sola pierna reduce el riesgo de caídas, mejora la confianza al caminar, ayuda a las personas mayores a mantenerse activas. Eso es absolutamente esencial para la salud de la circulación a largo plazo. Movimiento número 1. Sostenimiento con bombeo de pantorrilla de pie. Pero aquí está la limitación clave que debemos abordar. El equilibrio los mantiene erguidos, pero no restaura completamente el flujo sanguíneo masivo por sí solo. Para hacer eso, necesitan la versión más potente que existe del bombeo de pantorrilla. Es la que los cirujanos de todo el mundo usan más en rehabilitaciones intensas. Este es el momento que han estado esperando. El movimiento número 1 es el sostenimiento con bombeo de pantorrilla de pie. El puesto número 1 absoluto es para este movimiento específico. Una vez que entiendan lo que este movimiento hace dentro de sus piernas físicas, verán por qué los cirujanos lo recetan casi como una medicina diaria para restaurar el flujo sanguíneo después de los 60. Este es el movimiento que mencioné al principio de mi historia de hoy. Leí datos de recuperación a largo plazo que me sorprendieron por completo. En programas de rehabilitación vascular de todo el mundo, este movimiento exacto aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque absolutamente ningún otro ejercicio activa la bomba muscular de la pantorrilla con tanta potencia, seguridad o consistencia después de cumplir los 60. Esta es la forma más directa de forzar la sangre estancada fuera de la parte inferior de las piernas y de regreso al corazón sin usar medicamentos costosos, máquinas ruidosas o alto impacto. Aquí está exactamente por qué funciona tan increíblemente bien. Sus pantorrillas no son solo músculos normales, son bombas de presión literales. Cuando se elevan sobre sus dedos de los pies y mantienen esa posición alta, esos músculos aprietan las venas profundas en la parte inferior de sus piernas. Conducen físicamente la sangre espesa hacia arriba contra el fuerte tirón de la gravedad. El sostenimiento prolongado es lo que marca toda la diferencia aquí. Mantiene la bomba activada el tiempo suficiente para superar realmente el estancamiento, la hinchazón y el flujo de retorno lento. Caminar normalmente simplemente no hace esto. Los bombeos de tobillo preparan el sistema. El sostenimiento en una sola pierna entrena su control físico. Pero las elevaciones de talón, con un sostenimiento largo, mueven activamente la sangre y la mantienen en movimiento. Por eso es en lo que más confío en mi práctica. Aquí está cómo hacerlo correctamente en su propia casa. Párense detrás de una silla resistente o una encimera. Sujétense ligeramente para mantener el equilibrio. Coloquen los pies a la anchura de las caderas. Elévense lentamente sobre las bolas de sus pies, levantando los talones tan alto como les sea cómodo. Ahora, deben hacer una pausa. Mantengan esa posición superior durante 3 a 5 segundos completos. Respiren normalmente y miren al frente. Luego bájense lentamente, tomando unos 3 segundos completos para volver al suelo. Esa es una sola repetición. Comiencen con 8 a 10 repeticiones. Con el tiempo, lleguen a 15 o 20 con un control físico total. La clave absoluta aquí es ese sostenimiento de 3 a 5 segundos. Ahí es donde ocurre el verdadero beneficio médico. Esta contracción sostenida mantiene la bomba de la pantorrilla totalmente activada, mejora el retorno venoso, reduce la dolorosa hinchazón en sus tobillos, reentrena los músculos exactos en los que confía su cuerpo cuando intentan recuperarse durante un mal tropiezo.
Los datos de rehabilitación clínica muestran consistentemente que las personas mayores que dominan estas elevaciones de talón controladas mejoran su circulación, su resistencia al caminar, la fuerza de su tobillo y su confianza en el equilibrio, todo al mismo tiempo. Y a diferencia de los ejercicios de alto impacto como trotar, esto pone un estrés mínimo en sus articulaciones. Lo hace completamente seguro, incluso para personas con artritis severa o problemas de equilibrio graves, siempre que se haga con apoyo. Así que ahí lo tienen. Estos son los 5 ejercicios exactos en los que confío como cirujano para restaurar la circulación, reducir la hinchazón y proteger la independencia de un paciente después de los 60. Honestamente, caminar es maravilloso. Les digo a mis pacientes que deben seguir haciéndolo, pero caminar solo deja brechas críticas en su salud. No activa completamente las bombas musculares que sacan la sangre vieja de sus piernas. No entrena los sistemas de equilibrio que previenen caídas fatales. Estos 5 movimientos específicos llenan esas brechas peligrosas. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? Toman menos de 15 minutos al día. No requieren una membresía costosa en un gimnasio. Pueden hacerse de forma segura en su propio hogar. Verán, pasé años diciéndole a la gente que simplemente caminara, y me arrepiento. Ahora, les digo que bombeen. Ahora, realmente quiero escucharlos. ¿Cuál de estos 5 ejercicios les sorprendió más hoy? ¿O cuál planean empezar a hacer hoy mismo en su sala? Dejen un comentario abajo ahora mismo. Leo cada uno de ellos y me encanta ver su progreso. Y antes de irse, por favor no se salten el próximo video que aparece en su pantalla. Revela un ejercicio específico basado en la pared que los cirujanos dicen ahora que funciona incluso mejor que caminar para construir fuerza en las piernas, equilibrio y estabilidad articular después de los 60. La mayoría de la gente lo pasa por alto por completo porque parece demasiado simple, pero los resultados son dramáticos cuando se hace correctamente. Vean eso a continuación. Podría cambiar cómo entrenan sus piernas de ahora en adelante. Por favor, dejen un me gusta en este video y suscríbanse a Vital After 60 para que podamos seguir compartiendo la verdad honesta sobre su salud. ¿Les gustaría que les enviara una lista de verificación diaria para imprimir y así poder seguir estos 5 ejercicios de circulación fácilmente en casa?